Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a moderar esta mesa. Cuando estamos hablando de violencia simbólica, hablamos de la violencia que nos ocurre todos los días y no vemos, la violencia que se ha naturalizado tanto que ya nos parece que no es violencia. Y por eso evidenciarla constituye una obligación y una necesidad de cualquier proceso investigativo, una necesidad y una obligación de las universidades y de cualquier otra entidad que realmente luche por la erradicación de la violencia contra las mujeres y por la creación de una sociedad más igualitaria. Como investigadoras y como investigadores nos compete no solo crear conocimiento y acrecentar el acervo cultural de nuestras sociedades, sino también evidenciar realidades. Y esta es una realidad que resulta particularmente importante evidenciar, porque la vivimos todos los días y parece que no está ahí. Yo voy a contarles un poco la experiencia de GEMA, que es el Observatorio de Género y Comunicación, Género y Medios. Ese es el problema que nosotros hemos identificado desde el observatorio. Justamente pues ya lo hemos hablado muchísimo aquí: mitos y estereotipos, patriarcado y violencia. El reto sería disminuir esa brecha y mejorar esa imagen de las mujeres, liberándonos de esos estereotipos y esos mandatos de género. Y para nosotros es muy importante dotar de herramientas a los profesionales, las profesionales de comunicación, en la academia, en los medios, para reforzar esos derechos humanos, la igualdad y la diversidad. Este es como el infograma de la investigación última, que fue la segunda, que se realizó en el 2015, donde un día usual de noticias, un grupo de personas se preguntó cómo nos veríamos hombres y mujeres. Y en 1995 se hizo la primera foto a nivel mundial. Ahí participaron 17 países y resultó que las mujeres solo aparecemos en un 17%. Y casi 20 años después, el 25 de marzo del 2015, volvimos a hacernos la pregunta y estos fueron los resultados. Adelante. Vimos canales de televisión, radio, prensa escrita, digital y algunos medios noticiosos en redes sociales. Aparecimos 26% versus un 74%. Y esos cuadritos relevan los principales datos que nos asustaron tremendamente, nos asustaron muchísimo, a pesar de que éramos compañeras y compañeros que estábamos todos los días aquí en la escuela, o dando clases, o trabajando en comunicación. Porque cuando usted hace la investigación y los datos le hablan así, mire, nos asustó tanto que terminamos creando ese observatorio. Eso es quién hace las noticias, que también constituye una riqueza importantísima porque hay mucha información. Se crea una campaña que se llama así: Erradiquemos el sexismo en las noticias, donde participamos muchísima gente alrededor del mundo. En este momento estamos sumando más de 120 países. Y lo que les quiero contar es que la violencia y este tema que estamos hablando del patriarcalismo y el sexismo en las noticias es estructural, porque explíquenme ustedes por qué es que los datos de Europa son exactamente los mismos que América Latina, que de Estados Unidos y que de Oceanía. Los continentes todos salen prácticamente con los mismos porcentajes. En este momento estamos 26, 25, 75. No hay variables. Esto es la evolución desde el 95 al 2015 en un gráfico muy sencillo. Vean ustedes la progresión. Y quiere decir que desde 2010 y el 2015 estuvimos estancados. Tenemos en total un trabajo entonces desde medios, desde universidades, desde ciudadanía, ¿vale? Y creemos que lo más importante acá de verdad es sumar esfuerzos para esta investigación y sobre todo esa difusión que les mencionaba,
tejer esos puentes para transitar con esas diversidades de protagonistas sociales. Es tan complejo el problema que no lo podemos hacer solos o solas. Por eso GEMA es un poco de todo. Involucrar estudiantes en todos los procesos de investigación, incluir en los currículos de estudio el tema de género, no como una materia optativa, sino realmente como una materia, como un tema relevante de conocer, transversalizado. Ahora sí. Me gusta mucho que pudiéramos poner a prueba como comunicadores, comunicadoras, la capacidad crítica que tenemos, la reflexión, el conocimiento conceptual y la consulta experta. Eso es lo que tenemos que reclamar a los medios de comunicación. Adelante. Sí, es más que una caja de herramientas así de mecánica. Dale. Hemos preparado desde esta organización, esto es una metodología con guías y demás para hacer estudios de monitoreo global. Ahí están las guías, está todo probado por esos 120 países y cualquier estudiante, cualquier persona puede usarlos y adecuarlos a medios regionales, a medios mundiales, lo que sea. Ahí lo pueden ver, están en 3 idiomas. Tenemos herramientas de aprendizaje para un periodismo de género ético y políticas en empresas editoriales. Son trabajos que están totalmente, digamos, validados y que nos han funcionado muy bien. Adelante. Este que se llama Misión Imposible. ¿Cómo hacer un trabajo con guía y para hacer realmente una campañas, cómo diseñar campañas y cómo hacer lobby en las distintas experiencias políticas? Y finalmente hicimos una declaración que se llama, de Nueva York le pusimos porque ahí nos juntamos en el marco de la Comisión Mundial de la Condición de la Mujer, ya que el año pasado se estudiaba el tema de la presencia de las mujeres y los medios de comunicación, y fue, no les puedo contar, fue algo tan extraordinario ver a mujeres de todo el mundo procurando crear fuerza y planteando cosas importantes. Nuestro país estuvo representado también, sin embargo, me dolió muchísimo que el rol de Costa Rica no fuera, por ejemplo, como el rol que jugó México. México fue el país que llevó adelante la consigna de que este tema era importante para las Naciones Unidas. Entonces, esta declaración me gusta mucho y ojalá pudiéramos usarla más porque trae algunas perspectivas supremamente interesantes en torno a qué hacer, porque pareciera que tenemos muchos datos ya, mucha investigación, y la clave aquí es cómo hacemos para transformar esto. Entonces aquí vienen algunas claves dirigidas a los gobiernos, dirigidas a sectores y agencias internacionales, dirigidas a nuevas agencias de cooperación y multinacionales, a empresas de comunicación, a universidades y otros espacios de capacitación, a asociaciones de mujeres, lobistas y activistas, a los hombres, y también a las periodistas que trabajan en forma individual, y a toda la gente que practica y gestiona la comunicación. Pero creo que podríamos construir mucho entre todos y todas, y me alegra tanto que hay estudiantes aquí. Ustedes son clave en esto, son fundamentales, pueden hacer la diferencia. En relación a los medios, GEMA tiene todo un decálogo, será, de qué hacemos para trabajar noticias que no sean sexistas ni patriarcales, cómo ubicar fuentes para enriquecer esa perspectiva noticiosa especialmente, porque tenemos en nuestra cabeza que la realidad, las noticias son la realidad, ¿cierto? De que las noticias son verdad y muy pocas personas en realidad se toman el tiempo para deconstruir eso, así que es sumamente importante que le pongamos atención a esa mirada crítica, a esa mirada reflexiva que podamos hacer de cómo estamos presentando las noticias, cómo nos presentamos y cómo también somos usadas o usados en estos espacios. Así que mucha atención, oídos muy abiertos, puesta la atención. Y lo último, saquemos nuestra humanización, saquemos lo mejor de lo humano y de los humanos que tenemos aquí. Unamos
a los compañeros, a los hombres también, que están también luchándola para hacer de sus masculinidades otras masculinidades, porque no necesitamos, aquí no hay ganadores o perdedores, estamos todos en este mismo planeta y necesitamos con urgencia hacer algo. Así que muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. La presentación de hoy en realidad se la titulé Violencia simbólica y regulación de la publicidad con perspectiva de género. Ella está relacionada con el proyecto que yo estoy desarrollando este año. Yo soy la coordinadora del Observatorio de la Imagen de las Mujeres en la Publicidad, que es un esfuerzo que desde el 2015 se venía gestando y prácticamente es como una herramienta digital que está ahí disponible desde el 2016. Con ella tratamos de ir completando, ¿verdad?, o generando diferentes formas de investigación paralela en el tema y este año emprendimos esta tarea relacionada con estudiar la legislación que hay en América Latina y España, o sea, los países hispanohablantes, para regular la publicidad sexista, o sea, los contenidos discriminatorios dentro de la publicidad. Entonces, prácticamente el objetivo era emprender esta investigación para analizar los alcances y limitaciones que tienen las leyes que existen en estos países para regular ese sexismo contra las mujeres en la publicidad, con miras, ¿verdad?, a hacer una retroalimentación de la política pública y legislación que existe en nuestro país para promover una cultura publicitaria respetuosa de los derechos humanos y en favor de la igualdad de género. Entonces, un poco cuál es el contexto de Costa Rica. En Costa Rica, bueno, tenemos compromisos jurídicos a nivel internacional y nacional, como que hemos firmado la CEDAW y la Convención Belén do Pará. También tenemos la Ley 5811, que es de 1975. Obviamente, este es como nuestro parámetro para estar comparando con lo que vamos a ir encontrando. La ley indica, ¿verdad?, que todo tipo de propaganda comercial que ofenda la dignidad, el pudor de la familia y en la que se utilice la imagen de las mujeres impúdicamente para promover las ventas será controlada y regulada con criterios restrictivos. ¿Quién debe ejercer esta ley, verdad? O el operador jurídico sería la Oficina de Control de Propaganda, que se encuentra ubicada en el Ministerio de Gobernación y que es asesorada cuando hay apelaciones, otras situaciones, por el Consejo Asesor de Propaganda. Sin embargo, estas son las denuncias que hemos recibido en los últimos 2 años. Son solo los ejemplos pues más evidentes, ¿verdad? Hemos recibido como unas 97 un año y 60 y tantos el otro, y este año ahí vamos contando algunas. Entonces estamos hablando de que hemos recibido múltiples denuncias y eso quiere decir que el marco normativo del país no se está respetando, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a identificar que no se respeta, a pesar de que tenemos una ley, tenemos que empezar a ver cuáles son los vacíos de esta ley, ¿verdad? Y es muy importante empezar a revisar también qué se ha hecho bien o qué se ha hecho mal en otros países para aprender de eso, para evitar, ¿verdad?, los mismos errores o para, pues, tal vez adaptar, porque no podemos simplemente tomar las buenas prácticas, sino que hay que contextualizarlas. Cosas, ¿verdad?, que vamos notando. Bueno, Costa Rica se aprobó en 1975, en ese momento era visionaria, pero vemos que los otros países han ido renovando sus leyes, ¿verdad? Han hecho actualizaciones en estos marcos normativos y hay unas tan recientes como el del 2018. Entonces, el mayor problema que le vemos es que como una ley de 1975 va a recoger todos los avances de derechos de las mujeres en estos últimos 30 años o más. Después, ¿qué es lo que cubren? Bueno, los diferentes países cubren diferentes cosas. En Costa Rica, en eso sí es bastante amplia, nos ponen como textos, proyectos, afiches, cualquier artículo con fin propagandístico en cualquier medio de comunicación colectiva no contemplado en los incisos anteriores, porque tiene de todo, hasta las campañas móviles, ¿verdad?, que van ahí en los carros y eso. Y finalidades, por ejemplo, en Costa Rica sí se habla como que es más comercial, ¿verdad?, la publicidad comercial. En Ecuador sí incluye la publicidad no comercial, la publicidad política y la propaganda. Y en España además tiene una ley particular para la publicidad institucional. La mayoría regula contenidos de tipo discriminatorio, violento o sexualmente explícito.
¿Cuáles serían los vacíos en nuestro país? Bueno, en general, la mayoría de los países sí también cubre contenidos, o sea, los productos finales, pero no necesariamente las estrategias en las que se presenta la publicidad. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay limitaciones cuando ponen una mujer en vestido de baño y en patines a repartir un volante, ¿verdad? Que el volante no sea sexista no significa que la estrategia para repartir el volante no sea sexista. Entonces, hay algunos países que tienen mayor o menor limitación para eso. Igualmente, por ejemplo, ¿qué pasa con la selección de modelos con características físicas específicas para la presentación de sus productos, ¿verdad? Muy asociado a la venta de cigarrillos o a la venta de licores y este tipo de cosas? Los publireportajes, las portadas que utilizan a las mujeres hipersexualizadas como ganchos de atracción, si es una publicidad del medio, una estrategia publicitaria o es contenido editorial. También publicidad de productos o servicios de contenido sexual. En Costa Rica están como semi-regulados, pero por ejemplo el caso de España sí tienen muchísimo problema porque no han logrado regular la publicidad sobre trabajo sexual. Bueno, ahí sientan algunas responsabilidades. Aquí lo más interesante es que, por ejemplo, invita al sector publicitario a hacer adaptación de sus reglamentos internos, hacer autorregulación, además de las prohibiciones, y en política pública más que todo prevención, campañas de educación, sensibilización, pero la ley sienta responsabilidades sobre diferentes actores sociales, que incluyen, algunas solo pasan por la amonestación o por medidas, digamos, de llamados de atención, que eso pasa un poco en Costa Rica, y también las suspensiones, o sea, lo que le puede pasar es que le suspenden esa publicidad, eso pasa en Costa Rica, pero algunas también, eso sí está acompañado de una sanción económica que se calcula de diferentes maneras, en algunas son por montos específicos, unidades de medidas, pero hay otros que son más bien con la facturación promedio de la empresa en los últimos meses o en los últimos 3 meses, que también sería algo muy interesante. Y también medidas de reparación que, por ejemplo, incluyen disculpas públicas, restauración, rectificación, entre otros. También tienen como para valorar los criterios y agravantes, por ejemplo, si hay reiteración, entonces, por ejemplo, la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior, entonces, si la multa fue de tanto porcentaje, yo lo repito, me va a hacer el doble de ese porcentaje, y así empieza, ¿verdad? O el tipo de falta, ponen cuáles son faltas graves, muy graves, y por ejemplo, en las que tienen regulación, nos hablan de que la publicidad sexista es una falta grave o muy grave. Bueno, ahí, digamos, el tipo de afectación, si hay incumplimiento de la medida, o sea, le dicen retírelo y no lo retiran cierto tiempo, también hay consecuencias. Entonces, en general, las buenas prácticas de las que revisamos, podríamos decir que quienes tienen un estado avanzado son Argentina, Bolivia, Ecuador, España, México y Nicaragua. Costa Rica tendría un alcance moderado porque por lo menos tiene esa ley, y El Salvador, que nos falta profundizar un poco más, pero también contempla algunos elementos. Quienes no contemplan elementos más que la constitución política o de formas ya demasiado indirectas serían esos, y nos faltan por ahorita catalogar Guatemala y otros. Igual, Nicaragua, como vemos, es fuerte, Argentina es fuerte, pero cuando vemos la realidad de la aplicación en esos países, ¿verdad? Nos preguntamos, del dicho al hecho, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿cuáles son los problemas más frecuentes? No necesariamente tienen acciones afirmativas, no necesariamente reconocen el tema de las mujeres y otras especificidades. También la mayoría están centrados en los contenidos. Esta es una crítica de Piedraza, en el sentido que no obliga tampoco a los cambios estructurales dentro de cómo se produce la comunicación, ¿verdad? Paridad, sensibilidad, capacitación. También hay poca claridad en los criterios de calificación en la gran mayoría, o los cuerpos normativos están dispersos. Está por esta ley, pero no están como constituidas claramente. Muchos tienen medidas preventivas, pero no sancionatorias. Esto pasa más que todo en las leyes de violencia, o sea, hablan de violencia mediática y hablan de violencia simbólica, pero no se castiga o no se hace nada más que la prevención al respecto. Así como, bueno, resistencias a la regulación por parte del sector, evidentemente, bajo algunos principios. No sé si podemos pasar nada más a la última.
La autorregulación no es suficiente, o sea, lo que nos demuestran es que en los países donde hay, las quejas son que no es suficiente, y la regulación debería ser, como Pedraza lo menciona, una corregulación, o sea, no es solo el Estado que tiene que hacer las leyes, que sí necesitamos mejorarlas, sino que también las empresas anunciantes tienen que pasar por la autorregulación, y las audiencias tenemos que ser agentes de regulación también, ¿verdad? Claro que esas audiencias tenemos que tener participación en los consejos asesores para que pueda ser como una realidad más palpable. Pero bueno, hay políticas adicionales que se pueden hacer, como el Plan OVI, no solo las leyes, pero en las leyes sí necesitamos un cambio, es insuficiente. Esa sería la conclusión. Gracias. Para los efectos de esta presentación, pues violencia simbólica, que es lo que nos trae acá hoy, ¿verdad? Un poco conversar de lo que está pasando y de los retos que tenemos. Y bueno, es importante entender que se trata de una reproducción de las relaciones de poder y las desigualdades de género, entre otras, ¿verdad? Pero a nosotros nos importa el género, y que no se puede entender sin una educación, ¿verdad? Sin una fuerza pedagógica que es la que reproduce esas desigualdades, y eso es a lo que Rita Laura Segato denomina pedagogía de la crueldad, ¿verdad? Que tiene que ver con la naturalización de la desigualdad, con la naturalización del ejercicio del poder y con la individualización, ¿verdad?, de todas las formas de violencia, de manera que lo sistémico se desaparece y es naturalizado. También hablo en términos de violencia mediática, que es una forma específica de violencia simbólica. Los medios, una vez más, nos educan, ¿verdad?, con el tratamiento mediático que realizan, con la naturalización de ese tratamiento mediático, reproducen y naturalizan la violencia contra las mujeres e invisibilizan a las mujeres como actoras sociales en la prevención de la violencia. Este es un tema importante, la sobrerepresentación de las mujeres como víctimas, pero la subrepresentación de las mujeres como actoras sociales en la prevención, erradicación y denuncia de la violencia, ¿verdad? Ejemplos muy rápidos de entender qué formas de violencia simbólica. Por ejemplo, de invisibilización, cuando se habla de la hija de, la esposa de, la madre de. Cuando las mujeres estamos, incluso en los momentos en los que somos protagonistas de un hecho noticioso, se nos vincula a. ¿Qué pasa? Otra forma de violencia mediática es cuando en las noticias se da seguimiento al hecho violento desde la perspectiva del agresor, como yo les decía, y bueno, cuando nos concentramos en la violencia física, ¿verdad?, e invisibilizamos formas de violencia institucional y formas de violencia patrimonial. Para contextualizar un poco la metodología, yo trabajo con noticias publicadas en La Nación y CR Hoy, ¿verdad? Aquí tienen, como espero que puedan ver, La Nación tiene alrededor de 800,000 seguidores, CR Hoy tiene 1.100.000 seguidores a la fecha, hasta la semana pasada, puede que haya crecido o no. En esa vorágine informativa está entrando las noticias que abordan el tema de violencia contra las mujeres. ¿Por qué coloco esto en perspectiva? Una vez más, porque quiero insistir que la visibilización es poca, y aun cuando está, las condiciones en las que esa visibilización se produce son bien limitadas. Ahora, si hablamos de los temas de las noticias, ¿verdad? En Facebook quiero que veamos dos cosas importantes. Esto se mantiene a como son los diarios, ¿verdad? O sea, publican en esa misma proporción en redes sociales. Las noticias que abordan la violencia contra las mujeres, que aparecen en las secciones sucesos y judiciales, representan un 80% de lo que se publica, versus un 15% en noticias nacionales. ¿Por qué yo enfatizo en esta diferencia? Hay una diferencia de narrativa muy clara entre lo que es una noticia producida en sucesos y judiciales versus una noticia que aparece en nacionales. ¿Por qué? Porque en nacionales se trabajan temas de política, temas de economía, se recurre mucho más a la voz institucional, ¿verdad?, ya sea para dar cuenta de lo que hacen o lo que no hacen, pero los sucesos judiciales tienen tres elementos clave. El primero es que se centra en el hecho debe ser delictivo, por tanto la construcción es desde la perspectiva delictiva, por tanto los actores fundamentales no van a ser las mujeres, sino que van a ser, como ustedes pueden ver en estos titulares, siguen siendo
los agresores, sigue siendo entendido como un tema delincuencial, que también lo es, pero no únicamente, ¿verdad? Y es limitada la cobertura. ¿Qué pasa con las noticias que se publican en nacionales? Pues estamos hablando de que hay una dimensión política, ¿verdad? De que su publicación es escasa, de que las voceras y voceros institucionales, de que sí, en estas sí aparecen voceros institucionales, voceras institucionales de ONGs y activismo feminista, ¿verdad? Pero volvemos, el 15%. Y que en el transcurso de 2018 podemos hablar de que se han cubierto temas relacionados con la violencia política contra las mujeres, ¿verdad? Acá pongo el ejemplo de Paola Vega y este infame tweet, ¿verdad? Que ahí ustedes pueden leer, no le voy a dar reproducción. Entonces, ¿esto se debe a qué? O sea, a que los medios de comunicación, a que las noticias y la prensa han tenido que dialogar o han tenido que verse frente a un aumento de la presencia de las mujeres en política, ¿verdad? Y un aumento de las reacciones violentas y de las reacciones machistas contra estas mujeres en el ejercicio de la política. Siguiente. Hay una presencia de denuncias a violencia política contra las mujeres y esto tiene que ver un poco en el diálogo que se está estableciendo, si quieres continuamos, en el diálogo que se está estableciendo entre redes sociales, entre la opinión pública virtual y lo que están publicando las noticias. Acá estamos en presencia de un activismo que no se evidencia en las noticias porque la cobertura no lo permite, pero sin embargo en las redes sociales estamos en presencia de un activismo feminista marcado y claro, que está denunciando el mal abordaje mediático, ¿verdad? Y que también está abriendo la puerta para la discusión pública de los derechos de las mujeres. Entonces, digamos que eso está colocando el tema de una determinada manera. En estas mismas discusiones podemos evidenciar violencia simbólica contra las mujeres, amenazas contra las mujeres, pero digamos que no deberíamos menospreciar este espacio, esta arena política que se está dando para discutir los derechos de las mujeres. Y ya para ir cerrando, ¿qué ha cambiado o no en la representación mediática de las mujeres? En este momento, quizás ser un poquito optimista, solo un poquito, porque creo que la realidad y el contexto costarricense está marcando un poco la agenda mediática, no el enfoque, que son dos cosas diferentes, pero sí se está de alguna manera imponiendo en la agenda un incipiente pero creciente uso de términos apropiados, de términos con perspectiva de derechos humanos, aunque no de forma sistemática, pero ya se ve una ventanita. Tiende a emplearse el lenguaje propio en las noticias de sucesos, aún esto se mantiene, ¿verdad? Todavía seguimos hablando de crimen pasional, seguimos hablando de la descripción de cómo sucedió el hecho violento, sobre todo cuando se trata de violencia extrema, ¿verdad? Algo que cambia, hay una mayor demanda en redes sociales, hay una mayor denuncia y hay una mayor exigencia de rendición de cuenta por parte de los medios de comunicación, ¿verdad? Y se sigue percibiendo una deuda en la formación profesional de periodistas con perspectiva inclusiva, con perspectiva de género y respetuosa de los derechos humanos. Eso es un automensaje, ¿verdad? Eso es un autoaviso para las casas de formación en comunicación y en periodismo, ¿verdad? Y seguimos frente al abordaje de las noticias de una perspectiva descriptiva, ¿verdad? Acrítica, ¿verdad? Estamos poniendo el hecho, pero no hay una perspectiva sistémica de entender qué es lo que está pasando y, bueno, pues crítica mucho menos. Y por último, el abordaje de la violencia, pues sigue naturalizando, ¿verdad? Y nos sigue educando en esa pedagogía de la crueldad.